Acá estamos haciendo nuestro último programa de Desde el Living en los estudios de Luján TV o TV Luján, en la calle Gutiérrez 442, entre Santa Sofía y Barrio y Champañá. Yo hace tanto que no vengo a hacer el programa acá en vivo que ya ni sé dónde estoy. Bueno, señores, son las 21:12 de la noche. No voy a hacer editorial hasta que no empecemos el segundo bloque, porque el invitado que tengo hoy, el señor Fernando Casset, tiene unos cuantos compromisos pendientes y tiene que irse lo más rápido posible. Voy a agradecer, como siempre, a nuestros auspiciantes, a Todo Uniformes en la calle Francia, entre San Martín y Mitre, a Ciudad Esmeralda, de Mercedes Infran, teléfono 11 31 82 39 44, 11 31 82 39 44. Al estudio jurídico de Julián Curone, Derecho Tributario y Previsional en San Martín y Sarmiento, Sarmiento 989, teléfono 11 33 83 43 17, 11 33 83 43 17. A las venecitas, a Cristina Fuchs, que hace unas venecitas y da su taller de arte, tiene su taller de arte en Colón al 700, después van a ver la placa, a la carnicería La 30, en Alsina y Las Heras 702, una carne exquisita. A lo de Ambrosio, parrilla y restaurante en Río Colorado, entre Autopista 5, Autovía 5 y Ruta 5. A Valerino Desarrollos, de Hernán Valerinos Desarrollos Inmobiliarios, sobre todo de chacras, lotes y terrenos. Y me parece que no me olvido de nadie, seguramente me estoy olvidando de alguno, pero ya van a ver la placa. Les quiero recordar que hoy presentó Nano Salas su almanaque 2026, lo presentó en el Hotel Real y bueno, ya está a la venta, el costo es de 8.000 pesos y lo pueden adquirir en la ALSEC, en la sede del ALSEC en Ituzaingó al 800. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con nuestro primer invitado. Iluminando los barrios. Seguimos iluminando Luján. En estos últimos 2 meses instalamos más de 1.200 nuevas luminarias y estamos poniendo otras 600 más por mes. Hoy más de 30 barrios ya disfrutan de cobertura lumínica al 100%. Cada cuadra, cada calle. Cada semana un nuevo barrio completa su iluminación total. Seguimos haciendo un Luján para vivir bien. Se suman estas 4 pick-up, estas 4 camionetas Amarok a la plantilla municipal, que vamos a hacer una apuesta muy fuerte por el 109. Queremos que sea el gran número de emergencias del partido de Luján. El proyecto de creación del cuerpo de prevención comunitaria.
que va a tener un régimen completamente nuevo. Este va a ser un cuerpo complementario a la policía bonaerense. Va a ser nuestra policía municipal. Va a poder portar armas no letales y va a tener un ciclo de formación muy importante que se va a realizar aquí en nuestro distrito. Entre todos, porque nadie se salva solo, construyamos una ciudad, un Luján, que recupere el orgullo y que realmente sea uno de los distritos más seguros de la provincia de Buenos Aires. Así se crea, a mano y uno por uno, el almanaque 2026 de Nano Salas. Cada línea, cada número y cada pincelada están hechas por él, en acuarelas que retratan la esencia de Luján. Este año, toda la edición es a beneficio del ALSEC Luján, para seguir acompañando la prevención y la salud accesible en nuestra comunidad. El almanaque tiene un valor de 8.000 pesos y ya podés comprarlo desde el link en nuestro perfil. Y si preferís hacerlo en persona, también podés adquirirlo en nuestra sede durante los días y horarios habituales de atención. La fecha de entrega será anunciada por estas redes y el retiro se realizará por nuestra sede de Ituzaingó 862. Gracias por elegir apoyar un trabajo que vuelve siempre a la comunidad. Gracias por estar siempre. Bueno, ya estamos de nuevo al aire y ahora no nos tomó de sorpresa como hoy que estábamos charloteando. Señores, con nosotros el señor Fernando Casset. Todos ustedes lo conocen. Fernando ha sido presidente del radicalismo, ha sido concejal en 3 oportunidades y ha sido presidente del Consejo Deliberante, aparte de ser abogado de profesión. Fernando, cierre del año. ¿Cómo has visto este año? ¿Qué año? Qué año raro, ¿no? Sí. Bravo. Sí, un año muy raro porque además, digamos, después de del 2024, que el gobierno no terminaba nunca de plantear cuáles eran sus políticas, en el 2025 se vio claramente cuáles eran sus políticas y que son de ajuste, de recorte del gasto público, sobre todo en las áreas sensibles. Perdón, pero eso se había anunciado en campaña. Claro. Lo que todo el mundo pensaba era que se iba a hacer el recorte
en ese estado gigantesco que tenemos de 5.000 chiquicientos empleados, pero no en las áreas sensibles. Que ese ajuste, ese recorte, digamos, esa refuncionalización y eficientización del Estado que es necesaria, por ahí no necesitaba demasiadas normas y de hecho las han podido hacer. Escuchaba, creo que han quedado nada más que un 20 y pico% de áreas superpuestas. ¿Qué es esto? Una dirección de arquitectura del Ministerio de Educación, una dirección de arquitectura del Ministerio de Salud, una dirección de arquitectura del Ministerio de Desarrollo Social. Bueno, todo eso se han ido eliminando. Y para eso no necesitaban mucha normativa. La discusión de las políticas de fondo del gobierno, que eran, insisto, el recorte en materia educativa, sobre todo universitaria, el recorte en materia de salud, que básicamente lo sufrió en este año el Garrahan, el recorte en jubilaciones y pensiones, esa discusión se dio este año en el Congreso. Y con resultado muy malo para el gobierno en dos términos, en dos relaciones, en la votación de la Cámara de Diputados y sobre todo del Senado, y además en la discusión con la gente. Lo que pasa es que, y acá entran en juego también a veces las especulaciones de los políticos, cuando se decide desdoblar la elección de la provincia de Buenos Aires, que en teoría, digamos, es un objetivo loable porque le da identidad a la elección provincial, se produce un resultado tan adverso al gobierno que el gobierno lo terminó aprovechando y capitalizando para la elección nacional de octubre. Es decir, dijo, miren, si nosotros perdemos, vuelve el kirchnerismo, está muy fresca en la gente la decepción que nos provocó y la sucesión de errores y de políticas equivocadas del kirchnerismo. Entonces planteó el gobierno, si nosotros perdemos, entraron en esa lógica de la bipolaridad que ellos tienen y que les conviene a los dos, si nosotros perdemos, vuelve el kirchnerismo, y eso terminó generando tanto miedo que se dio un resultado en octubre de mucha gente que votó pensando en la historia, pensando en el 23 para atrás y no pensando en el 25 para adelante. No fue una carta, y esto el gobierno lo debería entender, no fue una carta a favor del gobierno, sino que la gente otra vez votó en contra de lo que habían de algo anterior. Vos sabés que yo pienso que también influyó en eso, que para septiembre, que era la elección provincial, los intendentes se mataron trabajando por X razones, por lo que fuera, pero se movieron todos, propios y ajenos, porque no solamente los de Kicillof o los que responden a Fuerza Patria, sino los de todos los espacios políticos que manejan las municipalidades provinciales, de la provincia. Yo los vi mucho más quietos, no solo acá, en todos lados los vi mucho más quietos para las elecciones nacionales. Y además, haberlo puesto a Tayana fue un error. Fue un error tremendo. Y además, sumado a lo que vos decís, le recordó a la gente que todavía Cristina es la que maneja las listas. Entonces, y el hijo. Que es peor que ella, porque es un inepto total. Entonces, refrescó lo peor del kirchnerismo la elección presidencial. Exactamente. Entonces, bueno, legislativa. Entonces, eso influyó. Una semana antes, las elecciones fueron un domingo, hasta el miércoles, o jueves, el miércoles yo creo que hice el último programa en vivo acá. Me acuerdo que el comentario que hacíamos, tal vez no frente a las cámaras, pero sí, bueno, que no pierdan por mucho porque si no se viene, le van a hacer un delarruazo a Milei. Personajes distintos, Milei es evidentemente un tipo con mucho más carácter y personalidad y que tiene gente alrededor también que lo apalanca o lo apoya. Y de golpe, ¿te acuerdas que ya se hablaba de los ministros que iban a renunciar, con quiénes? El gabinete de recambio que se venía. Y finalmente ganó por medio punto. Estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, ganó en todo el país, pero acá por medio punto, pero ganó. Con lo cual eso le dio estabilidad y dio un respiro. Y revirtió un resultado muy malo de septiembre. En septiembre pierden por 20 puntos y ahora pierden ganan por medio punto en la provincia de Buenos Aires. Yo creo que en el imaginario colectivo, en la población, estuvo fresca la experiencia del 2001. De qué pasa si le votamos en contra al gobierno y lo debilitamos tanto, Fernando, que le impiden. Schiaretti
ya se estaba probando el traje del presidente. O sea, yo estaba aterrada, no porque no me guste Schiaretti o porque piense que puede ser malo, porque yo dije, esto tiene que llegar hasta el 27. Sí. De la misma manera que en el 19, del 19 al 23 era como si el idiota que tenemos de presidente tiene que llegar al 10 de diciembre del 23 y darle la banda al que gane, que al final no sé si se la dio él o se la dio Cristina, la banda, no me acuerdo, lo tenían tan escondido, bueno, no importa. Eso es con respecto a lo político. Yo me acuerdo que cuando fue, yo no sé si vos te acordás del 2009, cuando de Narváez Macri hizo la legana a Néstor Kirchner, que encabezaba la lista oficial, y Cristina, que era presidente, los cita a todos los espacios políticos. Y la única que dijo no voy a ir fue Lilita Carrió, porque dijo, es para sacarse la foto y después van a seguir haciendo lo que quieran. Me da la sensación que en menor escala algo parecido ha pasado ahora. El presidente parecía muy mansito después de las elecciones, como que ya no era ese loco exasperado de exabrupto y todo. Después de las provinciales. Entre las provinciales y las generales. Exacto. Parecía, había vuelto al discurso de la moderación, aceptaba que no iba a agredir más por las redes ni por los medios. De su patrón del norte le pegó un tirón de oreja, le dijo que basta de... Le dio una ayuda importante, pero no fue gratuita. No, como nada. Bueno, y ahí se produce, cuando se consolida, y lo vimos ayer, el presupuesto que envía el gobierno al Parlamento no es un proyecto de presupuesto de consenso, es con el mismo esquema. Es más, el famoso capítulo 11 que le fue rechazado en la Cámara de Diputados, derogaba la ley de financiamiento universitario, derogaba la ley de financiamiento en salud, derogaba varias de las iniciativas que habían salido en todo este periodo, que eran para evitar que el ajuste fuera salvaje y brutal como proponía el gobierno. Y eso le fue rechazado, porque fue un presupuesto que estuvo armado como si el gobierno, por eso digo, el gobierno no lee el resultado de octubre, no fue un resultado a favor del gobierno, por supuesto que sí, digamos, se puede leer, pero no fue un cheque en blanco a la gestión para hacer lo que quisiera, sino que básicamente estuvo motivado por un temor a que volviera lo anterior. Fernando, una cosa que es de la que se ha estado hablando todo este tiempo es de esta famosa reforma laboral, que yo personalmente creo que se tiene que hacer, pero se tiene que hacer una reforma laboral seria. No esto, yo no entiendo mucho, pero el otro día estuve hablando con un abogado laboralista y me explicó una serie de cosas que me parecieron aberrantes. Vos atribuís, ya lo daban por hecho, que la tenían ganada, tucu, y de golpe y porrazo, y se le dio vuelta la tortilla, tuvieron que pasarlo para febrero. ¿A qué atribuís? Tiene que ver el tema este de que entre gallos y medianoches hicieron un pacto el oficialismo con el kirchnerismo para nombrar las personas que van a la EGN. Claro, ellos hicieron, digamos, justamente en la soberbia en la que caen después del triunfo electoral de octubre, caen también en el error de cometer las viejas prácticas que tanto criticaban. Entonces, en lugar de salir a hacer una política de acuerdos y de consenso para tener un presupuesto razonable, no, salen a cambiar fichas, le doy ATN al gobernador de Salta para que sus diputados voten a favor del presupuesto. Y no le votaron. Le saco a no sé quién para que los diputados del PRO, y terminan arreglando con lo peor, con el kirchnerismo, la designación de los miembros de la Auditoría General de la Nación. ¿Por qué no explicas rápidamente qué es la Auditoría General de la Nación? La Argentina tiene un doble sistema de control de gestión. Tiene un organismo que depende del Poder Ejecutivo, que es la SIGEN, la Sindicatura General de la Nación, y tiene otro que depende del Parlamento, que tiene autonomía y tiene jerarquía constitucional, que es la Auditoría General de la Nación, la AGN. En la SIGEN domina el Poder Ejecutivo, un órgano que depende del presidente. La AGN depende en su designación del Congreso, y la designación tiene que representar la conformación del Congreso. Tiene que ser proporcionales quienes estén ahí a la cantidad de senadores, diputados que tenga cada espacio. Exactamente. Y la conducción de la AGN está en manos de un auditor nombrado por la oposición, para que no sea el propio Ejecutivo el que se controle. Exactamente. Lo que terminan haciendo anoche, la madrugada de hoy,
es acordar con el kirchnerismo que le dan un auditor al gobernador de Salta, a Sáenz, un auditor a un amigo de Máximo Kirchner y un auditor de La Libertad Avanza. Y dejan afuera a los que venían siendo socios de La Libertad, como el PRO. Esto, digamos, es tan escandaloso que lo votan sobre el final de la sesión y a las 3 de la mañana llaman a estas 3 personas para que juren, y juran como auditores a las 3 de la madrugada. Nunca se ha visto en la historia de la Argentina. No, ni local. Claro. Han sido tan desprolijos y tan Y lo que plantea con razón el PRO, que digamos, yo no coincido con el apoyo que el PRO hace al gobierno en absoluto. Pero perdón, pero si este gobierno está, es gracias al PRO. Sí, pues claro. Y ahí es cuando el PRO le plantea, creo que con razón, que la designación de las autoridades de la Auditoría General de la AGN no se puede hacer en sesiones extraordinarias y no se puede hacer con un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, porque es un organismo que depende del Congreso de la Nación. El propio Congreso es el que tiene que decidir cuándo, cómo y dónde y quiénes discutir la conformación de la auditoría. O sea que es de una inconstitucionalidad demasiado grosera. Sí, y además ahí sí cabe el entre gallo y medianoche, porque fue planteado unilateralmente y para que poder sacarlo acuerdan con el kirchnerismo, es decir, que terminan y además, digamos, como si faltara una frutilla para el moño, el auditor que nombra el kirchnerismo es un amigo personal de Máximo Kirchner, que seguramente van a investigar lo que ellos quieran y van a, digamos, te doy un ejemplo. Yo trabajo en la Universidad de Buenos Aires, y la Universidad de Buenos Aires estuvo este año, particularmente la Facultad de Medicina, que es donde yo trabajo, estuvo este año con la auditoría justamente hecha por la Auditoría General de la Nación. Y los auditores fueron técnicos, nos pidieron un montón de información, se la dimos, encontraron seguramente, todavía no tenemos el informe final, tendrán, como toda gestión, tendremos algunas desviaciones que corregir, pero nunca sospechamos que el auditor que estaba viniendo podía venir con un interés político a favor o en contra de la universidad. Eran auditores técnicos que venían a hacerlo. Ahora, si los nuevos auditores salen de este pacto entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo, van a investigar todo lo que se antica. Exactamente. Y le van a encontrar, claro, se las van a inventar y el auditor K, que es el amigo de Máximo Kirchner, auditará lo que a ellos les interese y en función de los intereses que quieran conseguir. Entonces, digamos, y ahí es cuando se termina desvirtuando el sistema de control. Todos los países cuyas democracias son sólidas y que admiramos y que decimos qué economía floreciente la tienen en buena medida porque institucionalmente son respetuosos de sus normas, de sus leyes, de sus procedimientos. Uruguay, por ejemplo, sí, no tenemos que irnos a a Suecia o a Noruega. Son ejemplos acá. Anteayer se hizo una reunión de todos los expresidentes uruguayos y estuvieron todos los que están vivos, todos. Los del Frente Amplio, los colorados, los blancos, y estuvieron ahí y con una señal de civilidad que en la Argentina no podemos tener. Hay una excepción aquí en la Argentina, o había hasta hace unos años, que es Mendoza. En Mendoza los gobernadores se reúnen una vez cada tanto todos. No me acuerdo cuál fue el primer gobernador, debe haber sido un radical. Sí, después, si no recuerdo mal fue Javert. Sí, creo que sí. Y Bordón le salía después, y después y todos los meses, no todos los meses, una vez cada tanto se reunían, y el gobernador que ganaba, el gobernador electo, se juntaba, como hacían Bachelet y Pereira no, ¿cómo se llamó este que murió? Piñera. Sí. Como hacían, ¿viste? Y se juntaban, y era un poco la manera de ver qué le convenía hacer a la provincia, qué es lo que hay que hacer. El presidente saliente de Chile, de la izquierda, tuvo una reunión de lo más amable con el presidente electo, que es de la extrema derecha. Sí. Acá la última vez que los presidentes estuvieron en franca alegría, en franca armonía, fue cuando era ya presidente Fernando de la Rúa, ya había asumido hacía muy poquito, y asumió, no recuerdo quién, en Uruguay. Y en el mismo avión presidencial los invitó a que fueran a Menem y Alfonsín, que estaban invitados, y fueron los tres amablemente. Después, con la llegada de los K, todo eso se murió. Porque ahí empieza, con este famoso filósofo Laclau, que dice que tanta influencia tuvo sobre Cristina Kirchner, y este gobierno continúa con esa misma filosofía, que es la de la confrontación y la de profundizar las diferencias.
Y yo creo que esto, mira, en la Argentina hoy se es presidente teniendo el 30% de los votos en la primera vuelta. Los dos que tienen 30, que fue lo que pasó en el 23, teniendo el 30% se accede al balotaje. Para tener el 30% hay que consolidar un núcleo duro de gente que piense de esa manera. Y para consolidar tenés que profundizar la diferencia con el otro. El otro es lo malo, el otro es lo peor, el otro es el enemigo. Que aparece la idea esta de la política de amigos y enemigos, de aliados y enemigos. Entonces ahí se tergiversa todo, se consigue el éxito electoral, porque se consolida este 30% de núcleo duro, eso me hace pasar a la segunda vuelta, y en la segunda vuelta profundizo el temor, el miedo al otro, y uno de los dos termina ganando. Entonces, esta concepción, esta idea es que yo tengo que demonizar a alguien, tengo que mostrar a alguien como el enemigo del pueblo, de las ideas, de la democracia, de la república, de la libertad, y eso me va a servir a mí para consolidar mi núcleo duro, y con eso puedo llegar a la Bueno, eso lo pusieron en práctica los Kirchner, sobre todo Cristina. Sí. Y este es exactamente igual. Es una persona, todos los días encuentra un enemigo. Claro, lo necesitan. El periodismo, no sé. Sí, los radicales, los gremialistas, los universitarios, lo que sea. Siempre hay. Bueno, eso es con. Hasta Lali Espósito, digamos. Pelearse con Lali Espósito. Claro. La chica es una tilinga, pero bueno, un presidente se supone que está para cosas más serias que para estar peleándose con las estrellitas del rock. Bueno, eso es en líneas generales, como ves, lo nacional. El tema de la reforma laboral, bueno, habrá que esperar a febrero a ver qué pasa. Fue llamativo la reacción de Ritondo, y correcta. Llamativa y correcta. La reacción de Ritondo queda ahí como entre la espada y la pared. Santilli, que lo han puesto de... Pero es el viejo cuento de la rana y el escorpión. ¿Qué podía esperar el PRO? ¿Qué podía esperar la rana del escorpión? Bueno, ¿qué podía esperar el PRO de su relación con la Libertad Avanza? El PRO tiene, digamos, además se vio desde el principio, la hermana del presidente tiene una voracidad política que quiere comer todo, absolutamente todo, lo que puede hacer del mismo lado. Entonces, no es posible una sociedad política entre el PRO y la Libertad Avanza. Pero la Libertad Avanza intenta fagocitar, de hecho, los diputados de Patricia Bullrich o de algún sector del PRO están incorporándose a la Libertad Avanza, y han quedado 15 diputados solamente al pero PRO. En algún momento esa falta de coherencia les va a pasar factura. Claro. Bueno, Patricia Bullrich está muy empoderada, en estos momentos es como la estrella política, no se ha enfrentado con Karina Milei, lo cual ya es importante, pero en algún momento todo es... Mirá, la vida en algún momento te devuelve las traiciones que hiciste. Yo no sé... Después de lo que hicieron anoche con la Auditoría General de la Nación, yo no sé cómo va a seguir la discusión de los temas que le interesan al gobierno en el Parlamento. No sé cómo qué fácil le va a hacer el PRO la discusión de él. Hoy escuché que decían alguien, dice, bueno, la Libertad Avanza tiene 95 diputados, son un montón, son muchos, pero necesitan 35 más para poder gobernar. Y esos 35... Se los podía aportar el PRO, otros sectores, claro, los sectores que... Pero a esos sectores no los podés comprar con carguitos, no los podés comprar con aportecitos del Tesoro de la Nación, tenés que conquistarlos con políticas de consenso y de acuerdo. Si no, no hay posibilidad. Bueno, eso es con respecto a lo nacional. ¿Cómo ves? No te pregunto lo provincial, porque más o menos está dentro del contexto nacional, ya lo hablaste, ¿no? ¿Cómo ves, cómo cierra este año para vos en lo local? Bueno, en lo local, y también te voy a preguntar en el espacio político al que vos pertenecés. Lo local me parece que también el gobierno municipal ha hecho una lectura equivocada del resultado electoral, de la misma manera que el gobierno nacional. Digo, el gobierno municipal del intendente Boto ha salido a festejar una victoria legítima, pero lo que no ha visto es que hubo un montón de gente que no fue a votar. El ausentismo electoral en septiembre fue mucho mayor que en octubre. Y yo creo, y ahí no la ley tampoco la oposición no ven que, digamos, ¿por qué la gente no va a votar? No fue un día de inundación, no fue un día de tormenta, no fue un día de catástrofe. La gente no fue a votar porque
los que no fueron a votar, porque no encontraron a quién votar. Y eso incluye tanto al gobierno municipal como a la oposición, a la oferta que armó la oposición, que fue también muy, muy pobre en Luján. Pero aparte de pobre fue lastimera. Sí, Esa sí. cantidad. La Libertad Avanza ganó acá, los libertarios ganó, pero no fue una cosa que vos digas, o arrasaron. Sí, pero ganaron en octubre. En septiembre hicieron una elección muy pobre. Pésima, paupérrima. Muy pobre. Y tiene que ver con que lo que le propusieron al vecino de Luján no tenía nada que ver con lo que el vecino de Luján estaba esperando. Por eso hay un 20%, por ponerle un número, un 15-20% de ciudadanos que no fueron a votar. Porque al que no le gustaba el intendente Boto, al que le gustaba el intendente Boto, fue, votó y por supuesto no. Pero el que no le gustaba tenía pocas opciones, tenía pocas posibilidades, y me incluyo entre los responsables de no haber podido armar una opción, pero vos pensás, mi partido sacó el 2,5%. Sí, un papelón. Entonces, eso, ¿sabés qué? Fueron los números que se dieron, no sé si te acordás, en el 2003, cuando Moró se presentó como candidato a presidente. Pero fue eso lo que sacó Moró como candidato, como lista nacional. Sí. Pero el radicalismo con candidatos locales en una elección municipal nunca había hecho una elección como la de este año. Y eso tiene que ver con la imposibilidad, desperdigados. Entonces, todos los que podríamos haber ido juntos, uno sacó el 1,5, el otro el 2, el 2,5. Está bien, tal vez no hubiésemos llegado al 10% para conseguir una banca. No, pero llegar a un 5, 6%, a un 6% sí. Es un número que ya te planta. Y te pone en la opinión pública, te pone la gente, considera, ¿cómo va a considerar a los que no podemos pasar el 3%? No nos tiene en cuenta, estamos afuera de que eso tiene que ver también con el proceso que tendremos que producir en el 2026. Estamos fuera de la discusión política. A nadie le interesa qué hace, qué opina, qué dice o qué hace exactamente. Y eso es grave. Claro, porque durante los 40 años de democracia que tenemos del 83 y toda la vida desde la creación del radicalismo fue un protagonista de la vida política de Luján, ganando elecciones algunas pocas veces, perdiendo elecciones muchas, la mayor cantidad de las veces, pero siempre con un rol protagónico y escuchado. Yo no veo muy pocos pronunciamientos del radicalismo y los pocos que veo solamente los veo en algunos lugares muy chiquititos y no considerados por casi nadie. Sí, es una crisis que tiene el radicalismo a nivel nacional, pero que también la tiene el peronismo. Sí, son los dos partidos claro. fuertes. Lo que pasa es que el peronismo tiene muchos espacios de poder. No, y además son voraces. Claro, son voraces. Y tienen toda la maquinaria sindical, toda la maquinaria de los intendentes del conurbano, tiene una estructura de los gobernadores, tiene una estructura que el radicalismo no tiene. Entonces eso hace que aún sus situaciones críticas, porque hoy la interna entre Kicillof y la Cámpora es mortal, es casi peor que la discusión entre el PRO y la Libertad Avanza. Sí, la diferencia, ¿sabés cuál es? Que ante el temor de perder el poder se juntan. Claro. Perdón, te interrumpí. Bueno, digo eso, aún en este contexto siguen teniendo ese espíritu solidario de juntarse ante el riesgo de perder el poder. Entonces terminan acordando y terminan teniendo un piso electoral que no baja del 30-35% y que los pone en esta lógica de la confrontación y del enfrentamiento, los pone en escenario de poder ser opción de gobierno en cualquier circunstancia. ¿Cómo ves esto de que el actual hay un nuevo presidente dentro del radicalismo nacional? Uh-huh. Se fue Lustó, gracias a Dios. ¿Cómo se llama este señor que sí, que Leonel? Intendente Venado Tuerto. Es el intendente Venado Tuerto, fue reelecto en el año 2023 con el 82% de los votos y tiene un joven de 35 años. Me parece que marca un camino ejemplar de cuál es hacia dónde tenemos que avanzar. Me parece que tiene que haber una renovación. Está bueno que en un momento en que muchos pensaban en esta renovación de autoridades en viejos dirigentes, algunos pensaban en que volviera Sanz a la política, en especial admirable la figura de Sanz, pero me parece que Ernesto Sanz, que no está para presidir el partido. Y acá a nivel local también, en muchos de los que ya han estado, yo creo que lo que pasa es que tenemos que entusiasmar a los jóvenes para que les interese,
como a este joven que le interesó y se comprometió, dijo: yo quiero ser presidente de la Unión Cívica Radical y me comprometo a hacer el esfuerzo que tiene que hacer hoy la conducción del radicalismo para recuperar también el radicalismo a nivel nacional. Gravitación no es solamente conseguir más diputados, más senadores, no es solamente armar una propuesta que pueda ser ganadora de una elección, digamos, son muy importantes las ideas que sostenemos los radicales y que justifican nuestra creación y que justifican la existencia de nuestro partido. No las podemos rifar, porque no ha habido nadie en todos estos 130 años que tenemos que defienda nuestras ideas como las defendemos nosotros. Entonces, si el partido nuestro desaparece, si nosotros quedamos disminuidos en nuestra capacidad de expresarnos, nadie va a defender como nosotros defendemos la solidaridad, la libertad individual, los derechos políticos y sociales. Entonces, la República pierde si el radicalismo no tiene fuerza. Y el presidente nuevo del partido a nivel nacional está comprometido en esto. Se ha armado una mesa de conducción donde están todos los sectores representados. Bien, eso es están importante. todos absolutamente. Entonces, me parece que de 100 delegados había 90 presentes en el día de la elección y 83, 84 lo votaron a la nueva conducción. Así que me parece que aún en el momento tan complicado que estamos viviendo como partido y la República, pero nosotros como partido, me parece que hay un camino bien iniciado. Esperemos que pueda seguir en ese sentido. Bien. Fernando, ¿algo más? Nada más por ahora. Desearnos que termine bien el año y que tengamos un mejor año en el 2026. Va a ser difícil, va a ser un año complicado, porque yo creo que con las herramientas que pueda tener el gobierno nacional se va a demostrar que no son herramientas suficientes para resolver los problemas que tiene la Argentina, y que algunos de los problemas que tiene la Argentina son culpa de este gobierno. Muchos tienen que ver con la historia, con heredados, pero hay algunos que son responsabilidad de este gobierno. Sí, además, a 2 años de gestión no solucionas la vida, pero ya hay cosas que tendrían que haber pasado de largo. Y yo creo que vamos a ver que no va a pasar eso, que esas soluciones no van a llegar, porque estas políticas ya las conocemos, las tuvimos con Cleguer Bacena, las tuvimos con Alzogaray, las tuvimos con Cavallo, con Martínez Dios, son las mismas políticas de siempre que fracasaron en todos los momentos, en todas las instancias, con dictadura, con democracia, Pero también fracasaron las políticas que tuvo Alfonsín, las políticas que tuvo De la Rúa, las que tuvo Macri. O sea, yo creo que acá hay un problema de clase política. Sí, y que identificamos las políticas con un gobierno y no con un momento histórico y con la generación de un gran acuerdo entre todos los sectores. Las políticas son de fulano, de mengano, de sultano, pero nunca han sido políticas de los argentinos. Y cuando fulano se va, viene mengano y cambia todo. O sea, es una falta descontinúa todo. Totalmente, es una falta de política, tener política de Estado impresionante. Sí. Pero es evidente, después de 42 años de democracia, 43 que tenemos ya, es evidente que el problema somos nosotros, porque hemos permitido que crezca una clase política que hay un politólogo muy conocido que está mucho en los medios, que es Andrés Malamud. Malamud dice: la última vez que los argentinos nos pusimos de acuerdo en algo y decidimos hacerlo, lo hicimos, que fue en el 83 dejar atrás las dictaduras y no tener nunca más dictaduras, y juzgar y no olvidar los crímenes de la dictadura. Hubo un acuerdo, se hizo el nunca más, se hizo el juicio, se cumplen ahora justamente los 40 años del juicio de las juntas, y esa fue la última vez que los argentinos pudimos ponernos de acuerdo en algo. Y demostramos que si nos poníamos de acuerdo, se pueden hacer las cosas. No era fácil, porque hoy pareciera, después de que Kirchner bajaba al cuadrito, parece que era fácil hacer lo que se hizo en el 83, sobre todo, yo digo, no como un resultado de un solo gobierno, sino de toda la sociedad argentina. Y lo pudimos hacer, y con errores y con idas y venidas, acá estamos. Bueno, ahora falta que, si nosotros queremos realmente hacer un país que progrese, que crezca, que tenga una adecuada distribución del ingreso, que tenga pleno empleo, que tenga salarios dignos, bueno, tendremos que hacer políticas y que todos acordemos implementarlas, y con continuidad en los gobiernos. Así han salido los países. Hay países que salieron del derrumbe absoluto. Los países, en peores estados que nosotros. Los países europeos salieron de los escombros propiamente. Fernando, despedite de nuestra audiencia, entonces. Bueno, todo esto,
desearnos la mayor felicidad posible, el mayor bienestar posible y trabajar para lograrlo. Conseguirlo, nadie nos va a regalar nada, nunca nadie nos regaló nada. Tendremos que hacerlo nosotros. Bien. Muchísimas gracias por haber venido. Te agradezco que a lo largo del año, cada vez que te he convocado, has estado. Hoy vamos a tener un sándwich radical. Primer bloque radical, último bloque también otro radical. En el medio, el jamón del sándwich, un peronista. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos. Seguimos iluminando Luján. En estos últimos 2 meses instalamos más de 1.200 nuevas luminarias y estamos poniendo otras 600 más por mes. Hoy más de 30 barrios ya disfrutan de cobertura lumínica al 100%. Cada cuadra, cada calle. Cada semana un nuevo barrio completa su iluminación total. Seguimos haciendo un Luján para vivir bien. Se suman estas 4 pick-up, estas 4 camionetas, Amarok, a la plantilla municipal, que vamos a hacer una apuesta muy fuerte por el 109. Queremos que sea el gran número de emergencias del partido de Luján. El proyecto de creación del Cuerpo de Prevención Comunitaria, que va a tener un régimen completamente nuevo. Este va a ser un cuerpo complementario a la policía bonaerense. Va a ser nuestra policía municipal. Va a poder portar armas no letales y va a tener un ciclo de formación muy importante que se va a realizar aquí en nuestro distrito. Entre todos, porque nadie se salva solo, construyamos una ciudad, un Luján, que recupere el orgullo y que realmente sea uno de los distritos más seguros de la provincia de Buenos Aires.
Así se crea, a mano y uno por uno, el almanaque 2026 de Nano Salas. Cada línea, cada número y cada pincelada están hechas por él, en acuarelas que retratan la esencia de Luján. Este año, toda la edición es a beneficio del ALSEC Luján, para seguir acompañando la prevención y la salud accesible en nuestra comunidad. El almanaque tiene un valor de 8.000 pesos y ya podés comprarlo desde el link en nuestro perfil. Si preferís hacerlo en persona, también podés adquirirlo en nuestra sede durante los días y horarios habituales de atención. La fecha de entrega será anunciada por estas redes y el retiro se realizará por nuestra sede de Ituzaingó 862. Gracias por elegir apoyar un trabajo que vuelve siempre a la comunidad. Gracias por estar siempre. Dije, este era un sándwich Radi Chaperoncho. Primero estuvo Fernando Cassetti, ahora está con nosotros el señor Matías Fernández. Matías es el jefe de gabinete de la actual gestión local, que conduce, como todos ustedes saben, el intendente Leonardo Boto. Matías, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber venido. No, por favor, gracias, como siempre. Bueno, Matías, termina el año, tu 6º año al frente de la jefatura de gabinete. ¿Qué balance haces, no de estos 6 años, pero sí de estos 2 últimos años, donde el intendente Boto renovó su mandato y vos renovaste el estar al frente de la jefatura? Bien. Bueno, a ver, para mí se me vienen a la cabeza rápidamente como dos situaciones o 2 elementos que marcaron estos 2 años de gestión. No, por un lado, cuando Leo es reelecto como intendente, se da un momento en el cual yo recuerdo muchos dirigentes de la oposición que socarronamente decían, bueno, ahora quiero ver de qué es capaz Boto, qué puede hacer sin contar con el apoyo del gobierno nacional. Bueno, creo que a las muestras está que esta gestión no solo no se detuvo un segundo, sino que ha logrado cosas muy significativas que parecían hace tiempo imposibles, que bueno, eran temas pendientes que habían quedado en Luján por muchos años y que hoy son realidades. Y por otro lado, recuerdo siempre una frase de Leo también, en una de sus aperturas de sesiones, que él decía, bueno, queremos una gestión que se nos identifique por el hacer. Y creo que nos dejan estos 2 años también, nuevamente eso, la realidad de un gobierno que tiene una bandera que es hacer, seguir haciendo obras, seguir trabajando en materia de infraestructura, seguir articulando con la comunidad, con los clubes, con las sociedades de fomento, con todos aquellos que tienen iniciativas de hacer cosas por Luján en los ámbitos deportivos, sociales, culturales. Me parece que eso también es otra bandera muy fuerte y que marca el día a día de esta gestión. Creo que es un momento muy, muy importante, ¿no? Como todo, cuando uno hace alguna especie de balance, de síntesis de lo que ha ocurrido, y la verdad que este año nos deja muchas satisfacciones, ¿no? Me parecía lejano y lo veía cuando venía para acá. Bueno, este año se inauguró este centro de salud tan importante para este barrio. El CAPS, sí, que está muy bueno, ¿no? El CAPS Ana Tello. Y hay 2 CAPS más en obra que se van a inaugurar en el barrio Ombú de Pueblo Nuevo y en el Luchete de Opendor, que se van a inaugurar en la primera parte del año que viene. Me dijeron que el de Pueblo Nuevo, el del Ombú, es muy muy grande, que tiene una cantidad de consultorios que es casi un policlínico. Sí, son centros grandes, la verdad que están pensados para atender múltiples especialidades, para tener consultorios y poder trabajar cómodamente, para tener su sector de vacunación, para que los administrativos y la recepción se den en un ámbito correcto y bueno para la atención y para el trabajador. La verdad que son 2 centros que van a ser modelos y bueno, es lo que son los desafíos que esta gestión se ha propuesto, lo que el intendente siempre busca y me parece que son las cosas que marcaron también estos 2 años, la posibilidad de tener un gobierno que ha seguido
al frente de este objetivo de hacer, y que creo que el municipio de Luján ha recuperado la centralidad en la vida social de la comunidad de Luján. Y hoy tenemos un municipio que es promotor de buenas acciones, que es articulador, que pone lo propio, haciendo, que piensa, que tiene la capacidad de abstraerse. Este año arrancamos un proceso muy lindo en materia de planificación con la Escuela de Negocios de la Universidad Austral de Pilar, por ejemplo, ¿no? Vinculando a actores productivos, empresariales, diciendo, bueno, Luján tiene potencialidades que tal vez estamos subaprovechando o capacidades que podemos potenciar entre todos. Presentamos el segundo plan quinquenal, ¿no? Algo central, la planificación, ¿no? Queremos ser un municipio planificado, un municipio que puede pensarse cómo va a ser en los próximos años, ¿no? Que va a los manotazos. No todos admiramos a China ahora de repente, ¿viste? El tema China en todos lados, ¿no? Bueno, China es una potencia entre muchas otras cuestiones, pero una característica que tiene es su gran capacidad de planificación, ¿no? Bueno, nosotros, humildemente desde nuestro lugar, queremos ser una ciudad que se planifica, que se piensa y que se propone objetivos. Y en China precisamente se dan servicios en general en que están mix de privado y de estatal, de lo estatal. Totalmente. Se trata de... Siempre se cree que esos países lo privado no existe. No, bueno, China sí tiene una preeminencia muy fuerte del Estado como un actor central, ¿no? Porque es su forma de gobierno. Pero bueno, obviamente el capital funciona, ¿no? Funciona y promueve, y hay grandes empresas, y hoy son las empresas que el mundo admira en materia de innovación tecnológica, por ejemplo. Y bueno, eso son muchos años de planificación, ¿no? Esto que tratamos de, humildemente, como digo, ¿no? Muy lejos de esa historia de tantos años de planificación, pero bueno, se trata de planificar una ciudad, de pensarla, de proyectarla. Hoy hay obras en ejecución, como la obra de la calle San Martín, que cuando se empezó a pensar, cuando Leo arrancó la gestión, que estaba en su primer plan quinquenal, y él hablaba ya de la centralidad que Luján debía cuidar entre la zona histórica, su cabildo, sus museos, la basílica, todo el eje comercial, la actividad bancaria, la municipalidad, ¿no? La cuestión, si se quiere, civil, religiosa, comercial. Bueno, Luján tiene esa centralidad que tiene que cuidar. Vemos como otros distritos, otras ciudades, en el afán del crecimiento, desmembraron su centro, perdieron esa centralidad. Y Luján tiene eso que muchas ciudades envidian y que nosotros tenemos que proteger, que es que todos tenemos que ir al centro de Luján por algo, a hacer algo, a compartir, o por una cuestión laboral, o porque vamos al médico y muchos consultorios que están en el centro, o por lo que fuera. O trámites bancarios. O vamos a la municipalidad, o vamos a misa, o lo que fuera. O a la escribanía. Tantas cosas que pasan en el centro de Luján, que son importantísimas y que estaban proyectadas en esta obra, que cuando se veía hace algunos años decía, che, ¿qué van a hacer eso? ¿Viste? Algunos te lo cuestionaba, ¿no? Como, o bueno, si lo llegan a hacer, bueno, ¿qué es lo cosa? mismo que la obra del río, no se va a hacer nunca. Bueno, y ahí está, y días atrás, y fue otra cosa muy linda de este año que estamos cerrando, la inauguración del puente Almirante Brown, que también hay que recordarlo, porque más allá de que fue molesto los meses de obra, era una obra central en el marco del objetivo primario de la obra del río, que es mitigar el impacto de las inundaciones, ¿no? Esta obra a nosotros nos encanta porque nos permite recuperar la relación con el río, la ciudad se reencuentra con el río, pero no nos olvidemos que el objetivo primario es mitigar el impacto de las inundaciones que tanto sufrimiento generaron a lo largo de las décadas, ¿no? Y ese puente era central porque era una verdadera compuerta. Había un video que compartió Sergio Frascaroli días antes de la inauguración con los recuerdos de ellos, de la situación de inundados, porque el municipio no lo hacía, limpiando, sacando las ramas, la mugre, todo lo que ese puente se acumulaba, porque tenía tantas columnas que en las crecidas era una compuerta. Sí. Y bueno, yo recuerdo los comunicados, la lucha de inundados diciendo limpien el puente, hay que hacer algo, se ve una crecida, tenían que ir ellos corriendo a limpiar para tratar de reducir el impacto. Era eso, ¿no? Porque sabían que el problema estaba y que cuando venía la crecida
el puente igual terminaba funcionando como esa compuerta porque la crecida arrastra de todo y la mugre, las ramas, todo lo voluminoso quedaba ahí. Y era verdaderamente un problema muy grave. Lo mismo en el puente de Olivera, que es un puente nuevo, ya se había inaugurado con anterioridad, y el que se encuentra en plena obra, el puente de los Huesos. Pero bueno, sin duda, y lo decimos todo el tiempo, la obra del siglo, ¿no? Esta obra tan monumental, tan importante y tan trascendente para nuestra ciudad, que durante tanto tiempo vio al río con vergüenza, con culpa, con nostalgia también, quienes pudieron vivir otro río, y que hoy nos estamos reencontrando con eso. Un río que se está recuperando. Y vos no sabés cómo le ha cambiado el humor a la gente, yo me incluyo, el ver que está lindo y que va a estar más lindo todavía. Empezás a sentir, viste, esa sensación de pertenencia que antes el río era el lugar al que no queríamos ir, era nuestra vergüenza, era lo que ocultábamos de Luján, ¿no? Como este viejo dicho, bueno, Luján se termina en la calle Francia para los lujanenses, ¿no? Llegábamos hasta ahí, pegábamos la vuelta. Sobre todo el fin de semana. Bueno, y la realidad es que hay muchas cosas que han cambiado. También todo el espacio turístico. Este fin de semana es el último concierto de Árbol Solo, que se ha convertido en una cuestión hermosa, importantísima, repleto de familias de Luján que disfrutan de ese entorno. No solo de Luján. Vienen también de otros lugares. Yo me encuentro con gente que viene de Bellavista, de San Isidro, de Mercedes, de Areco. Es imponente que eso ocurra en ese entorno, ¿no? Ese concierto en ese entorno, en ese lugar. La iluminación de la basílica de noche, toda la recuperación de ese sector. Volviendo al tema del Árbol Solo, el nivel musical que tienen es excelente, excelentísimo. Totalmente. La basílica iluminada, siga con eso. No, bueno, todo ese entorno, cómo se ha puesto en valor. Y se trabaja día a día para seguir mejorándolo, para que esté más lindo. Se viene todo y estamos trabajando, poniendo manos a la obra en todas las actividades de verano, que van desde el track and birra, los ciclos de cultura itinerante, algún festival, como siempre, se ha convertido en un ícono ya, música en la plaza, y un ámbito al cual hoy el lujanense disfruta de ir, ¿no? Disfruta de ir, cosa que hace años no ocurría. Estoy de acuerdo con vos en un porcentaje altísimo, pero hay algo que sigue siendo la pata coja de esta gestión, que es el tema de seguridad. Y no me digas, es lo que se vive en todos lados, porque tenés razón, se vive en todos lados, pero yo vivo en Luján, y ante una gestión que es tan eficiente, creo que el tema seguridad es la única mancha que yo le encuentro. Bueno, pero a ver, es un tema, siempre lo hemos repasado muchas veces, por un lado la enorme inversión en materia de equipamiento, tecnología, que se creó una Secretaría verdaderamente de Protección Ciudadana donde antes no existía nada. Tenemos hoy un centro de monitoreo que es modelo. Sí, pero perdón, es modelo, pero a 2 cuadras del centro de monitoreo se vandalizó el tracker, que ya es otra cosa linda que no nombraste, la puesta en valor y todo lo que se ha incorporado, eso. Que la verdad es imponente. Y se robaron panes de césped a 2 cuadras del centro de monitoreo. O sea, ¿qué estaban haciendo los que tienen que estar con la camarita? Y estoy de acuerdo en que, hay hechos que van a seguir ocurriendo porque es la realidad de la dinámica social y de la vida, de cómo hoy transcurre en las ciudades. Ahora, la pregunta es nosotros, ¿qué hacemos y cómo nos preparamos para, de vuelta, minimizar el impacto de eso, evitar que situaciones delictivas, como veíamos muy fuerte, hay primeros datos que son muy alentadores con relación a delincuentes que venían de vecinos distritos de Moreno. Por esta realidad de que Luján tiene tantos accesos que era muy difícil controlar. Pero además, con un 57 y un tren que te deja en el corazón de la ciudad. Bueno, pero hoy, por ejemplo, el anillo digital de lecturas de patentes, que funciona ya desde hace un tiempo, que está muy consolidado y que además la gente lo ve en los accesos, porque hay en la mayoría de ellos un cartel muy grande que lo indica, pero detrás de eso hay una cámara. Cuando nosotros pasamos y por ahí nos resulta lindo el cartel o nos hace sentir que estamos entrando a una zona monitoreada, pero realmente detrás de eso hay un sistema que está todo el día en línea rastreando las patentes que tienen pedido de secuestro, o si alguien del COM, la policía o quien fuera da un aviso de un vehículo que acaba de cometer un ilícito, se carga inmediatamente al sistema de lectura de patentes para rastrearlo y ver si entró, salió, vino por acá, vino por allá.
Pero hay algo más, y compartiendo lo que vos decís, de que es una gran preocupación de nuestra comunidad y de que así como se han abordado todos los temas, es otro tema que esta gestión está dispuesta a seguir poniendo todo el esfuerzo que haya que poner y todas las ideas que haya que llevar a la práctica, que es la creación de este cuerpo de prevención comunitaria, que se entiende como una suerte de policía municipal, porque lo que observamos después de toda esta inversión en equipamiento, en tecnología, permanente en mantenimiento de la flota vehicular, de la policía propia y demás, bueno, hay algo que falta, que es fundamental, que es el recurso humano, ¿no? La política de seguridad requiere de prevención, y la prevención la dan esencialmente las personas, ¿no? Como vos decís, la cámara puede estar viendo y sí registró que estaban rompiendo tal cosa, pero la cámara per se no hizo nada, ¿no? Necesitamos poder dotar todo este sistema de un cuerpo de prevención integrado por lujanenses que conozcan, quieran y amen a su comunidad, que estén dispuestos a trabajar en eso, en la prevención, en poder ayudar al vecino, en poder acercarse rápidamente a los problemas, en poder recuperar esto que antiguamente existía, que era el policía caminando por las calles, sí, por las calles de los barrios, de las localidades, por el centro, por las arterias comerciales. Bueno, esto es lo que nos proponemos con este centro de prevención comunitaria. Fue un trabajo arduo de todo el año, su armado en términos normativos. Se envió al Consejo Deliberante una propuesta, esa propuesta se acompañó, fue aprobada y bueno, estamos en la etapa de implementación. Esperemos en los próximos meses poder lanzar la primera búsqueda, la primera inscripción, la primera tanda de inscripciones, y que el año que viene, cuando estemos cerrando el balance de lo hecho, podamos estar diciendo que orgullosamente Luján cuenta con sus primeros efectivos egresados y trabajando del Cuerpo de Prevención Comunitaria. Bien. Matías, ¿cómo ves el año que viene? O sea, a ver, vos hace 6 años que estás en la gestión, en un lugar muy álgido, si querés, pero con mucho compromiso dentro de la gestión, en la que has tenido que tomar muchas decisiones y en la que vos, pese a que no sos el intendente, venías con tu bagaje, con tu carpetita de qué cosas ibas a hacer. ¿Qué cosas crees que has logrado y qué cosas en este 6º año te ha quedado pendiente y que vas a tener que desarrollar en los 2 próximos años? No, a ver, hay un tema para mí que es central, y lo hemos dicho muchas veces, sobre todo desde el rol que me toca cumplir, que tiene que ver con la capacidad justamente de generar capacidades duraderas en el municipio, ¿no? Nosotros creo que hemos dado pasos significativos en materia de eficiencia, de transparencia, que va desde la implementación de los expedientes digitales. Hoy estamos avanzando muy fuerte en la digitalización de trámites, todo lo que venimos haciendo en materia de gestión de calidad, certificando procesos de atención al ciudadano bajo normas internacionales que nos auditan, sí, que observan que, el caso emblemático creo que es licencia de conducir, porque sí, todos los vecinos que han tenido que ir a renovar ven que ahí se transformó un trámite que era un drama en una solución de minutos, ya ni siquiera de horas, en menos de una hora vos te vas con la licencia renovada. Y lo que creo en ese sentido que hay que dejar, y lo que se viene en esta etapa, es que esas huellas que se van marcando sean cada vez más profundas, ¿no? Que podamos dejar un camino recorrido en materia de modernización y de transformación del municipio que sea duradero, que tenga capacidad en sus trabajadores, de comprender, de pensar, de hacerse preguntas, de planificar, de defender estas cuestiones y estos logros que se han alcanzado para cuidarlos, más allá del paso de los tiempos, de los funcionarios, de las personas, que si hay métodos y sistemas de trabajo que funcionan, bueno, que más allá de quien tenga la responsabilidad de gobernar o de ocupar una banca en el Consejo Deliberante o lo que fuere, bueno, hay cosas que hacemos así, no porque siempre se hizo así, sino que las hacemos así porque así está bien hacerlas y porque le da satisfacción al ciudadano, porque genera derechos y porque hace que el Estado funcione, ¿no? Porque muchas veces escuchamos esto, ¿no? Bueno, se hace así porque siempre ha sido así. Bueno, tenemos que cambiar esa cultura o terminar de transformarla para tener un municipio que verdaderamente tenga la capacidad de articular, de dar respuesta a su comunidad, de escucharla, de pensar soluciones a veces en contextos difíciles como la situación económica que uno se atraviesa, con capacidad innovadora, de buscar soluciones
y bueno, creo que es un enorme desafío de este tiempo que queda por venir. Bien. ¿Cómo ves el año que viene? Bueno, aparte de difícil. No, con matices. A ver, por un lado, como decía, tenemos próximamente cuestiones que creo que van a ser de mucha alegría, como la inauguración de la calle San Martín, los 2 policlínicos que hablábamos hace un ratito, la inauguración de Entre Puentes, que es otra parte que tiene que ver con el río, pero que es la explotación y toda la actividad comercial y gastronómica que se va a activar en ese sentido. Creo que tenemos por delante hitos muy, muy gratificantes para la ciudad que van a ser importantes. Pero además, obviamente, el desafío de atender a que en paralelo, como pasan estas cosas, también uno tiene plena conciencia de que hay muchos de nuestros vecinos que hoy no la están pasando bien, que viven situaciones angustiantes por la situación económica, porque todos los meses se tienen que ajustar un poco más y las cosas no alcanzan. Y creo que ahí también tenemos la obligación de pensarnos desde el municipio como ese gran articulador que decía hace un ratito, pero también en comunidad, como, no pasamos por alto o por arriba al que está necesitando una mano, sino como tratamos de ser solidarios. Hay en estos días una actividad que se hace por segundo año consecutivo y que estamos muchos de nosotros también colaborando, más allá del municipio de la gestión, sino como militantes o como personas o como cada uno quiera colaborar, que es esta cuestión de la Navidad humana, que es buscar que por lo menos a ninguna familia le falte un alimento en su mesa navideña. Estas cuestiones tan importantes que hacen a la comunidad, al compartir eso que queremos cuidar, ¿no? Luján tiene que ser una familia que progresa, y para ser esa familia, tenemos que encontrar, tenemos que defender esos valores profundos en los que creemos, ¿no? Y ahí hay un tema que el año que viene me parece que tiene que ocupar una centralidad en nosotros y que es fundamental para seguir creciendo. Se me vienen más cosas a la mente en este sentido. Estamos próximos también a terminar una obra muy importante ahí en el bloque de Los Santos, de un club barrial, social, que tiene que venir a cumplir una función importantísima, que se le había terminado los fondos con lo que contaba originalmente y el municipio lo está terminando. Ahí en Los Santos, contra el río, si uno pasa hoy por el puente de la autopista, lo ve desde ahí perfectamente. Exacto. Del otro lado, es el lado de la loma está la plaza, del otro lado va a estar este club. Y creo que ahí hay grandes temas para abordar, ¿no? El trabajo comunitario, barrial, desde lo deportivo, desde lo social, desde el compartir, cómo construimos comunidad. Bien. Matías, sé que tenés todavía compromisos. Venimos de otro. Y ahora te vas a otro. Cerrá, despedite, y despedite de nuestra audiencia. En primer lugar a vos, como todos los años que venís sosteniendo este programa, los almuerzos, felicitarte, desearte. Los almuerzos si será Los almuerzos yo me resisto. Acá venimos las veces que haga falta. Hemos hasta cambiado de locaciones, hemos ido a alguna cafetería muy linda. Pero desearte lo mejor, felicitarte, sé lo difícil que es desarrollar esta actividad en estos tiempos, que es en el contexto general de la Argentina, de hacer comunicación, de hacer periodismo desde una ciudad. Es difícil, es un esfuerzo que hay que sostener. Creo que es fundamental en la vida democrática de nuestros pueblos, ¿no? La actividad periodística, poder dialogar, poder hacerse preguntas, poder discernir, a veces estar de acuerdo, a veces no, poder escuchar voces, opiniones, puntos de vista. Me parece que eso es fundamental, así que felicitarte y destacar ese trabajo que haces vos como tantos en este. Muchísimas gracias. Despedite de nuestra audiencia. Y estamos acá hace 2 años gracias a nuestra audiencia. Y desearles lo mejor para estas fiestas, que podamos transitar estas Navidades, este año nuevo en paz, en comunidad, encontrándonos, disfrutando también todo lo que vamos a vivir en los próximos días en Luján, por suerte de eventos, de actividades, pero que pensemos mucho en cómo seguir siendo esa Luján, esa ciudad que quiere seguir progresando, que quiere seguir creciendo, que mira al futuro con esperanza y que nos podamos encontrar en un 2026 trabajando juntos, trabajando en comunidad por ese Luján que queremos.
Matías, muchísimas gracias. No, gracias a que vos. tengas muy felices fiestas. Igualmente. Bueno, nosotros nos seguimos viendo, cada tanto nos encontramos. Muy bien. Muchísimas gracias, Matías. Matías Fernández, jefe de gabinete de nuestra gestión local. Y ya vamos a hacer una pausa y ya viene nuestro tercer y último invitado. Seguimos iluminando los barrios. Seguimos iluminando Luján. En estos últimos 2 meses, instalamos más de 1.200 nuevas luminarias y estamos poniendo otras 600 más por mes. Hoy más de 30 barrios ya disfrutan de cobertura lumínica al 100%. Cada cuadra, cada calle. Cada semana un nuevo barrio completa su iluminación total. Seguimos haciendo un Luján para vivir bien. Se suman estas 4 pick-up, estas 4 camionetas, Amarok, a la plantilla municipal, que vamos a hacer una apuesta muy fuerte por el 109. Queremos que sea el gran número de emergencias del partido de Luján. El proyecto de creación del Cuerpo de Prevención Comunitaria, que va a tener un régimen completamente nuevo. Este va a ser un cuerpo complementario a la policía bonaerense. Va a ser nuestra policía municipal. Va a poder portar armas no letales y va a tener un ciclo de formación muy importante que se va a realizar aquí en nuestro distrito. Entre todos, porque nadie se salva solo, construyamos una ciudad, un Luján, que recupere el orgullo y que realmente sea uno de los distritos más seguros de la provincia de Buenos Aires.
Así se crea, a mano y uno por uno, el almanaque 2026 de Nano Salas. Cada línea, cada número y cada pincelada están hechas por él, en acuarelas que retratan la esencia de Luján. Este año, toda la edición es a beneficio del ALSEC Luján, para seguir acompañando la prevención y la salud accesible en nuestra comunidad. El almanaque tiene un valor de 8.000 pesos y ya podés comprarlo desde el link en nuestro perfil. Y si preferís hacerlo en persona, también podés adquirirlo en nuestra sede durante los días y horarios habituales de atención. La fecha de entrega será anunciada por estas redes y el retiro se realizará por nuestra sede de Ituzaingó 862. Gracias por elegir apoyar un trabajo que vuelve siempre a la comunidad. Gracias por estar siempre. Nuestro tercer y último invitado, que ha venido a hacer, como ha venido a lo largo de este año cada tanto, a hacernos un análisis de la política local, nacional o de la economía también, el señor Ricardo Corona. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Pepo, gracias por la invitación. Bueno, gracias. Una vez más. Una vez más. ¿Último programa del año? Último programa del año. Último programa del año, y vos sabés que le agradecí a Fernando, porque en el primer bloque estuvo Fernando Casset, le agradecí a Fernando porque siempre se prestan ustedes dos a venir y hacer sus análisis. Hoy me estaba pensando, para el año que viene lo voy a incorporar a Agustín Musso, que ya no va a tener un cargo dentro del Consejo Deliberante ni funcionario, entonces puede ser otro que ¿Por qué no? ¿Por qué no? Seguro. Ricardo, bueno, se termina el 25. ¿Qué análisis haces de este año que ha sido tan raro, yo no sé si ha sido muy diferente a los demás, pero para mí ha sido un año tan raro. Fue un año raro, bueno, es como cierre de año, no es para hacer un balance, pero bueno, fue como año electoral, que empezó siendo electoral muy temprano, ¿verdad? Ya en marzo, abril ya se empezaba a hablar de esto y las políticas que se creía que el gobierno iba más o menos a poder pulsear ciertas cosas, todo el tema electoral lo fue tapando. Los resultados de septiembre parecía que cambiaban el mapa de alguna manera. En la provincia de Buenos Aires lo cambiaron, pero no dejó de ser más de lo mismo que venía siendo. Y los resultados de octubre vuelven a poner al gobierno nacional en situación de protagonismo. Y la sensación es lo que vos decís, o sea, nos hemos pasado el año en un tránsito electoral sin haber tenido oportunidad de ver cosas positivas como políticas de Estado. Hemos visto mucha discusión, hemos visto mucha pelea, hemos visto casi hasta el extremo, es más, está pasando ahora, el gobierno encaprichado con ciertos temas, y que no la ley de financiamiento universitario, el tema de discapacidad, como que son temas, claro que son importantes, pero en función del panorama de todo un país y en el estado en que nosotros podemos decir que arranca este gobierno después del desastre que dejó el kirchnerismo con Alberto Fernández. El kirchnerismo con Alberto Fernández. El kirchnerismo con Alberto Fernández. No Alberto Fernández solo. Porque la condenada era vicepresidente. Bueno, fue la que lo eligió. Bueno, entonces fue el kirchnerismo con Alberto Fernández a la cabeza que dejó un desastre. A partir de ahí, la expectativa era, bueno, un cambio de rumbo, que todo se arregle, un primer año, como siempre el primer año de los presidentes, que es donde pueden hacer base, y este segundo año se lo comió íntegramente el tema electoral, y después de recuperar este protagonismo en el mes de octubre, se animan ahora en extraordinarias a tratar o a intentar tratar temas, no lo del presupuesto, sino varias cosas más
que por ahí debieron haber sido manejadas políticamente con mucha anticipación. O sea, ya pasaron 2 años, seguimos hablando de un régimen fiscal que agobia, seguimos hablando no solo a nivel nacional, algo tiene que ver también, estuvo en el segmento anterior el jefe de gabinete, y una de las cosas que había que preguntarle a las gestiones municipales, porque son las gestiones municipales las que profundizaron este tema, la creación de toda esta batería de tasas que paga el consumidor final. O sea, vos podés decir, nosotros podemos hacer cosas porque mostramos gestión a pesar de que el gobierno nacional no nos da bola. Pero ¿cómo lo vas a poder hacer si estás recaudando miles o cientos de millones de pesos en base a tasas que está pagando la comunidad por contraprestaciones que no existen? Entonces, por ejemplo, la de los combustibles. ¿Dónde ves mejoras en la red vial? No me digas que porque tiran piedritas en los barrios eso alcanza. O sea, vos con cada ticket que pagás en una carga de combustible le estás dando plata al municipio para que haga algo. Con cada ticket de compra en un hipermercado le estás dando plata al municipio para que pague algo. Con cada peso que pagas en los servicios que te lo están cobrando, entonces, ¿es válido? Tenés otros municipios que han exagerado la carga fiscal, llevando la tasa de seguridad e higiene a proporciones de más del 6%. Sobreventa. Entonces, la carga fiscal, cuando vos hablas o cuando el gobierno se hace cargo y dice que hay que mejorar, hay que hablar de equilibrios, un poco bajar impuestos, el panorama tiene que ser completo, no es solamente IVA e impuesto a la ganancia, ese es ingreso bruto, son la tasa de seguridad e higiene, son todas estas tasas que también se alimentan de la venta. Entonces, cuando vos tomás en una empresa cualquiera el costo fiscal consolidado, cargas sociales, cargas fiscales nacionales, cargas fiscales provinciales, cargas fiscales municipales, hay negocios que son insostenibles. Entonces, te traigo un solo dato para decir, bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Hoy salió un dato consolidado del INDEC que dice que hay una proporción que estiman del 45 punto algo, casi el 46% de la población argentina es económicamente activa. Esto quiere decir que está realizando algún tipo de trabajo remunerado. Estamos excluyendo jubilaciones, planes, asignaciones. Estamos hablando de un 46% de gente que trabaja. Si la matemática no falla, el 46% de 48 millones de habitantes son 22 millones de personas. ¿Cómo es posible que el sistema jubilatorio nacional se sostenga con 8 millones de empleos registrados? ¿Dónde están los 14 millones que faltan? Se dice, porque tampoco hay demasiada certeza en todo esto, que hay un número entre 4 y 5 millones de personas que están en habitaciones municipales y provinciales. Bueno, te quedan 9 millones de personas. Sí. Se dice, esto lo dice la AFIP, que hay 2 millones de monotributistas. Sí. Te quedan 7 millones de personas. ¿Dónde están estas 7 millones de personas? En la informalidad. Entonces, por un lado tenés que estás sabiendo dónde está el problema y a pesar de eso estás ahogando a la empresa con una carga fiscal que es insostenible. Entonces, ¿por qué encaro este tema? Porque yo creía realmente que el gobierno iba a meter mano dura por un lado, pero bisturí por otro lado, para tratar de que esto llegue a arreglarse. Pasaron 2 años y lo único que está pasando, que algo que se iba a resolver medianamente dentro del presupuesto, que ni siquiera logramos entender si era del todo bueno, porque estaba todo muy como enredado, con medidas fiscales dentro del presupuesto,
como para Perdón, tapar este presupuesto que no se aprobó. el presupuesto que no se aprobó, que iba a tener teóricamente tratamiento el 26 de diciembre y que ahora pasa a febrero, Junto porque con la ley de reforma. ya pasó un conflicto político, que creo que ya sabemos todo lo que pasó, ya lo estuvimos con el hablando. PRO y con la Libertad Avanza. Entonces, ahora todo este tema se posterga hasta marzo, lo que es solamente uno de los aspectos que el gobierno tiene que encarar. Entonces, van a pasar 2 años de gestión, la carga fiscal no disminuyó nada, es cada vez más alta, se ha caído el consumo y hay razones para estar preocupados. El comercio, la industria, todo el mundo está diciendo, bueno, aguantamos hasta donde se pueda, pero esto en algún momento tiene que arrancar. Yo he hablado con empresarios, gente que tiene empresas con más de 100 empleados, o sea que no son pymes, y te dicen que creen que el año que viene va a ser peor que este. Y esto no, mirá que yo quiero ser optimista. A mí me asusta eso. No, yo quiero ser optimista, incluso lo hablábamos por ahí fuera de cámara. Yo soy optimista, yo creo que la cosa tiene que, pero no veo señales positivas del gobierno en los temas centrales que dijeron que iban a atacar. Está bien, hay otra batería de problemas, hay números que son relativamente positivos, hay una cierta calma cambiaria, como están diciendo, bueno, el mundo nos mira, hasta casi que nos vuelven a prestar, yo no sé si es bueno eso. Y si somos incumplidores compulsivos, ya llega un momento que vos, como la deuda que vos tomás hoy la va a pagar una generación futura, la verdad que es como decir, no sabés en qué te estás metiendo. Entonces, los temas fundamentales que yo creí que durante este año, a pesar de ser un año electoral, al menos lo iban a plantear con una discusión de base seria, importante, de modificar impuestos, no han podido convencer a una sola provincia de que baje la carga fiscal. Y por supuesto, menos han podido trabajar sobre los municipios para que no pase el zafarrancho de tasas que está pasando ahora. Entonces, a mí no me resulta agradable escuchar que vos decís, nosotros tenemos superávit y en parte gracias a las tasas que paga la gente. ¿Contra qué contraprestación? ¿Cuál fue el compromiso de rebaja del gasto político que tuviste en tu municipio? ¿Podés exhibir que no aumentaste la planta de personal? ¿Podés argumentar que tenés menos pagos de servicios, pauta, asesores, eventos? ¿Podés argumentar que hiciste alguna ingeniería de acotamiento del gasto para justificar que estás haciendo un esfuerzo? ¿O estás diciendo, yo con estas tasas puedo seguir sosteniendo el gasto político porque sí, porque sabemos cómo funciona el peronismo en la provincia de Buenos Aires, en base a la distribución de cargos? Bueno, entonces, y esto la gente lo ve, y cuando vos me decías, mirá, hay encuestas que hablan de una muy alta aceptación de la gestión actual, puede ser cierto. Aparte creo que es lo que uno percibe, pero también la bronca de decir, parar la mano un poquito con el tema económico, ¿viste? O sea, sostener por simpatía es una cosa, sostener con el bolsillo y en forma indeterminada y creciente es otra. Entonces hay un punto de inflexión, todavía no hemos llegado a eso, donde la gente va a decidir qué es lo que quiere hacer. Entonces no creo que sea una buena noticia decir que tenés superávit porque inventaste tasas. Yo no lo veo como algo positivo. Vos tendrías que poder decir, nosotros tenemos una buena gestión porque además de gestionar bien y de tener buena imagen y de hacer finales de obra y de poder haber encaminado obras de la provincia, aunque Nación no nos mande el dinero, yo pude aliviarle la carga fiscal a los comercios. Y no lo podés decir. No lo podés decir. Además, o a la gente. No lo podés decir. Hay otra cosa que es entonces, real, ¿de qué estás hablando? Ricardo, es obvio que esta es una gestión que está más aliviada al no tener el hospital. Con el hospital se saca un porcentaje muy alto, al no tener el hospital, un porcentaje muy alto que de la coparticipación iba pura y exclusivamente para el hospital, que ahora supongo que, aunque sea menos coparticipación, se puede aplicar a obras, servicios o a lo que sea, ¿no? Puede ser que sí, puede ser que sí.
Si te opino sobre esto, estoy errándole porque no tengo los datos. Lo único que más o menos tengo entendido que sea, y lo digo no con una base científica, es que los presupuestos de la planta permanente han venido aumentando, sin el hospital. ¿A cuando te referís a planta permanente? A la planta de personal, tanto permanente como transitoria, ha venido aumentando. Yo no sé si eso ha aumentado mucho, lo que sí me parece que sí hay una cantidad de funcionarios que en gestiones anteriores, no sé cuánto es exactamente, pero sé que es mucho más o bastante más de la que hubo otros años. Bueno, eso puede significar lo mismo, podemos decir, del Consejo Deliberante, ¿viste? Es distinto que sean 3 bloques a que sean 20 monobloques. Sí. Bueno, ¿Te maneja el número grueso? No, acá el número grueso es si seguís teniendo 2.000 empleados en el hospital o tenés más de 2.000 empleados. Nosotros llegamos a tener, la última gestión nuestra en 2019, teníamos un total de 2.000 y pico de empleados, no pasábamos los 2.000, con el hospital incluido, considerando que el hospital resumía 650 puestos de trabajo entre profesionales, personal administrativo. Entonces, estás hablando de 1.300, 1.400 personas en todo el municipio y 650 en el hospital, más 150 en la atención primaria. Ese era el número, más el área de salud tenía una planta consolidada de 850 personas. Hospital, centros de salud y el hogar y bromatología. Hoy sacaste de tu organigrama el hospital, hablaremos en otro momento de la conveniencia o no, y el hospital está con una espalda financiera distinta y eso le da un horizonte de previsibilidad respecto del sostener la actividad médica que por ahí un municipio y en momentos de inestabilidad como nos tocó vivir a nosotros se nos hizo muy difícil. Entonces, eso hoy, ni bien ni mal, hoy cambió la bocha, el tema está decidido, pero ¿qué se hizo con los cargos? ¿Cuánta gente tiene el municipio? Entonces, es lo que muchas veces le he dicho a algunos amigos para que les pregunten a los concejales, porque son esos los que están avalando o no los presupuestos. Vos cuando aprobás un presupuesto, o cuando levantás la mano, o cuando te sentás para dar quórum aunque no lo votes, porque ha pasado, ¿sí? ¿Vos sabés cuánta gente tiene el municipio en planta? ¿Hiciste la comparativa de cómo viene en los últimos 5 años? ¿Vos podés decir que realmente el municipio está haciendo un esfuerzo en reducir la planta de personal? Entonces, hacer esta alquimia de decir que sos feliz porque tenés superávit, cobrando tasas que son que no tienen contraprestación, bueno, a mí no me parece ninguna noticia, porque lo que tendríamos que poder estar diciéndole al vecino es que le estamos aliviando la carga fiscal, le estamos poniendo plata en el bolsillo. Y lo que digo del municipio, se lo digo también a la provincia y se lo digo a la nación. Y es lo que en forma global la gente no ve. Sí ayuda la estabilidad macroeconómica y la estabilidad económica en general, ayuda, tus 100 pesos, bueno, 100 pesos no es nada, tus 10.000 pesos en el bolsillo hoy van a valer casi lo mismo el mes que viene y esto da previsibilidad en lo más importante que uno tiene, que es cómo maneja sus gastos, su consumo. Gastás en lo que podés y en lo que no podés no lo gastás, o si sos un arriesgado ponés la tarjeta y te endeudás, pero sabiendo que la podés pagar. Sí. A partir de ahí todos los análisis son posibles. Yo tenía otra expectativa respecto de la posibilidad de este gobierno de transmitir otras sensaciones, otras realidades. Veo que los debates más importantes se demoran y con mucha preocupación también lo escuchamos todos, estamos viendo que ya están hablando del 27. O sea, no alcanza a decir qué vas a hacer en función de mejorar la vida de la sociedad los 2 años que te quedan, sino que ya estás diciendo que vas por más. Cuando te están faltando todavía tomar y definir un montón de políticas activas en materia fiscal, en materia previsional ni hablar, te peleas con discapacidad. Entonces hay cosas que, más allá de
de la apuesta política y de que yo estoy de acuerdo con el rumbo que esto tomó como modelo de país, a veces tengo ese choque emocional de no ver que los actos o los hechos van acompañando las expectativas. Ricardo, tenemos que redondear, ya estamos al final. Redondear, despedite, no sé si querés agregar algo más. No, tranquilo, no, estamos... esto, dicho con el mayor optimismo, creo que lo único que uno puede hacer es seguir trabajando, seguir apostando por el país. Es lo que tenemos que hacer, cada cual lo hará a su manera. Desearles a todos, por lo menos, felices fiestas en paz, con sus familias, con salud, y que ojalá el año que viene nos encuentre más unidos y con mejores realidades, con mejores expectativas, que algunas de las expectativas logremos desarrollarlas. Bien, Ricardo, muchísimas gracias. Te digo lo mismo que le dije a Fernando, que les agradezco que cada vez que los he convocado han venido a hacer el análisis de la gestión local o nacional o provincial, que en las que uno puede coincidir o no, pero que siempre están hechos con mucha objetividad. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Señores, nosotros nos vamos yendo, es nuestro último programa. Nos volveremos a encontrar, calculo que en febrero o en marzo. Bueno, Javier me habló de febrero, no estoy tan segura. Pero bueno, vamos a ver cuándo nos volvemos a encontrar. Por ahora nos vamos, no sin antes desearle a toda nuestra comunidad, a todos nuestros televidentes, que tengan una muy feliz Navidad y un mejor año nuevo, empezar un año 26 mejor, terminar muy bien el 25 y empezar mejor el 26. Y recordarles algo que yo lo hago siempre para esta época, recordar que Navidad no es una fecha, no es una época nada más que para juntarse a comer, tomar y darse regalitos. La Navidad para los cristianos, y tengan en cuenta que Occidente, el mundo al que nosotros pertenecemos, es occidental y cristiano, aunque muchas veces no seamos practicantes de ninguna religión, es recordar la llegada del Mesías, la conversión de Dios en hombre para redimir a la humanidad. Para los cristianos, cuando hablo de cristianos hablo de católicos, de evangelistas, de protestantes, de ortodoxos griegos, ortodoxos rusos, son las personas que saben que con el último domingo de noviembre comienza el advenimiento de la llegada del Mesías. Son 4 domingos en los que se prende un cirio cada domingo que sí tiene un significado con respecto al momento en que viene, y que el 24 de diciembre se recibe a Dios que se hizo hombre, se encarnó en una criatura, y en el mismo momento en que nació ya empezó a cargar la cruz que 33 años después lo clavaría en el monte Gólgota. Comienza un periodo que para el cristianismo es muy importante, que sigue, después se continúa. La Navidad es, junto con Pascua, los momentos más importantes de la cristiandad. Después viene la Pascua, el momento cuasi de gloria de nuestro Señor, que termina después en la cruz, en el Calvario, la cruz, su muerte, la redención, y 3 días después la resurrección. Y culmina todo con Pentecostés, cuando después de la ascensión al cielo, el Espíritu Santo llega para fortalecer e inspirar la iglesia la iglesia cristiana que Cristo dejó instituida. Nos vamos yendo, festejemos, sobre todo a los chiquitos, démosles regalos. Algún brindis. Como no, puede, sobre todo. Sí. Es lo más importante, que estemos en familias o con nuestros seres queridos y que compartamos este momento, pero que también nos demos momentos para meditar y pensar qué significado tiene Navidad. Yo me he puesto muy anti Papá Noel porque digo que ese gordito coca-colero utilizado por la gaseosa de más éxito y más popular del mundo que lo utiliza, y el árbol de Navidad, que es un símbolo protestante. Hay un pesebre, que es lo que todos venimos trayendo en nuestra tradición, que significa el momento en que el niño nace. Y por supuesto los reyes, y ahí llegan los regalitos.
Bueno, señores, muchísimas gracias por haber estado, haber compartido este año con nosotros, ya fuera en Desde el Living o en encuentros, los almuerzos que solemos hacer. Muchísimas gracias a Javier Vallejos, muchísimas gracias a Paulo, que hoy no está acá, pero siempre es nuestro camarógrafo cuando hacemos los programas fuera del canal. Y muchísimas gracias a todos nuestros auspiciantes. Y como siempre les digo, hoy me olvidaba de un auspiciante que no lo nombré al principio cuando empecé, que es Moto Luján, pero bueno, su propaganda sale. Agradecerles a todos nuestros auspiciantes y como siempre les digo, agradecerles a todos ustedes que son quienes hacen posible que estemos transitando, finalizando nuestro 12º año. Buenas noches y muchas gracias.